Como anuncié al principio del programa, en el día de hoy tenemos, como cada último jueves del mes, el entrevistado, ya no invitado, entrevistado, el ingeniero Rafael Antonio Silvestre. En el día de hoy vamos a tratar el tema juventud y sociedad, o la juventud y la sociedad. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, darle la bienvenida a Rafael y de inmediato dejarle la pregunta. Debido a todos los cambios que ha habido, ya usted no sabe dónde termina la niñez, dónde termina la adolescencia, dónde comienza la juventud, pero vamos a tratar de definir qué es la juventud. Sí, muy buenos días, Amado, muy buenos días también a todos aquellos que son parte ya de este programa, porque realmente el público que escucha es parte activa de este programa también. Bueno, con relación a la pregunta, ciertamente como tú dices, hay diferentes versiones, por así decirlo, o definiciones de lo que es la juventud. Hay definiciones desde el punto de vista de la psicología, de la educación, de la filosofía, entre otros. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que la juventud es una etapa de la vida que tiene que ver tanto el aspecto físico del ser, los cambios físicos que se producen, como también el cambio emocional, afectivo y todo lo demás. Entonces la juventud es la etapa, me gusta esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la etapa que va desde 0 años, o sea, desde que la persona nace, se le considera joven, hasta los 35 años de edad. Hay algunos que dicen que la juventud es hasta los 25, otro que es hasta los 40, pero lo que sí es que la juventud es la etapa que engloba la niñez, la adolescencia y desde la mayoría de edad en adelante. Mira, yo estaba entusiasmado porque alguna gente me decía que yo soy joven todavía, pero ahora con esa definición caigo en cuenta que ya como que soy maduro. Algunos para autoayudarse en ese sentido dicen que la juventud está en la mente. Sí, pero hay que dejarse de tonterías. Esos son sofismas, como tú dices, para levantarse la autoestima y de fotos que aparecen en Facebook. Sí. Pero es bueno saber hasta dónde es la juventud, porque hay gente que nunca como que quema esa etapa. Eso es cierto. Tiene como una eterna juventud, pero no en el cuerpo, en la forma de actuar. Ciertamente nosotros sabemos que la realidad, aunque podamos definir la juventud en base a la edad, pero la realidad de la juventud no es igual ni en los diferentes países. No es lo mismo la realidad para un joven en China que en Corea del Norte, que en República Dominicana, pero tampoco es la misma realidad la que se vive hoy de la que yo viví en mi etapa, en mi época de juventud. ¿Cuál es la realidad del joven hoy, específicamente en República Dominicana? Sí, es una pregunta interesante. Realmente, la juventud, como tú dices, si nos vamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la cultura, desde el punto de vista de los niveles económicos de los países, vamos a encontrar que la juventud, como tú dices, tiene esa multiplicidad de realidades. Pero en nuestro país, la juventud, enfocándola así brevemente desde 2 vertientes, una, yo diría que positiva, la otra negativa. Voy a comenzar con la negativa. En la actualidad, yo diría que la juventud tiene una etapa crítica. ¿Por qué? Porque si los radioescuchas se remontan, en el caso de los que son adultos, de los que son envejecientes, se remontan a cuando ellos eran jóvenes, van a notar que la sociedad a la que ellos pertenecían en ese entonces era una sociedad rica en valores, una sociedad rica en buenas costumbres, una sociedad rica en lo que tenía que ver con ese afecto, ese amor por el prójimo, ese compañerismo y esa amistad. Y una autoestima balanceada. El dominicano tenía un estilo de vida muy sencillo años atrás. Sin embargo, hoy en día, precisamente, la juventud está en una etapa crítica porque esas cosas han cambiado. Hoy en día, esos valores que la juventud 20 años atrás, 15 años atrás o 30 años atrás tenía, se han cambiado. O sea, hablando a propósito de eso, o los valores hoy son antivalores o hay carencia de valores. Bueno,
yo pienso que una fusión de ambas. Yo pienso que hay carencias de valores y que aquellos valores que pueden estar presentes se ven desde el punto de vista de la antítesis, se ven como antivalores. Por ejemplo, hoy en día el valor de lo que es la prudencia, por así decirlo, como virtud, no existe. Y yo lo puedo enfocar inclusive desde el punto de vista mío como profesor, que trabajo con jóvenes de lunes a viernes. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una juventud en su mayoría, con pocas excepciones realmente, tanto niñez como adolescencia, imprudente. Tenemos una juventud realmente carente de valores tales como la amistad, porque no todo el joven que anda con otros jóvenes es porque hay amistad. Yo he palpado eso. Correcto. Pueden haber intereses comunes, pero no realmente una amistad profunda, un lazo afectivo a través de una amistad. Fíjate, yo he comprobado eso con los estudiantes. Yo veo que hay estudiantes hoy que están quizás desde preprimario, se hacen bachilleres juntos y después ni se saludan. Sin embargo, claro, hay excepciones, hay buenos amigos. Sin embargo, yo veo personas que fueron mis compañeros de estudio en el colegio o en el liceo y nos saludamos con el mismo afecto. Claro, siempre hubo gente privona, pero esa era la excepción a la regla. Hoy la excepción es esa camaradería después que salen, a menos que sea reunirse para consumir bebidas alcohólicas, cosas por el estilo. Sí, eso es así. Y es triste porque precisamente yo digo que la sociedad ha mal enfocado el aspecto de la juventud y hasta a nivel institucional en cuanto al Estado, porque por ejemplo hoy en día se dice que el joven es rebelde, o sea, la misma sociedad categoriza al joven en algo que no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, que el joven es rebelde, que el joven hay que darle libertad, etcétera. Y ciertamente el joven debe tener libertades, pero ¿hasta qué punto esas libertades transgreden o pasan los límites de la libertad de los demás? Entonces, vemos que cuando se dice que la juventud hoy en día debe tener libertades, a lo que se refieren realmente es que la juventud debe tener libertinaje, que son cosas totalmente diferentes. Y traigo a colación un punto que hace unos años fue de mucho hablar aquí en Atomayor, en nuestro municipio. No sé si tú recuerdas, y los amigos que nos escuchan, que anteriormente se decía que los jóvenes de Atomayor no tenían un lugar para esparcimiento, no tenían un lugar para entretenerse. Muchos decían que no tenían un lugar donde botar energía. Que por eso había que irse para el Ceibo. Correcto, se iban al Ceibo, a tal punto que muchos jóvenes de Atomayor tuvieron accidentes, algunos de muerte, otros se accidentaron y gracias a Dios están vivos. Pero cuando nosotros enfocamos eso a la luz de la libertad de todo joven en una sociedad libre e independiente, vemos que realmente eso era más libertinaje que otra cosa. Por ejemplo, ¿es cierto que el joven tiene libertad de reír y disfrutar la vida? Claro que sí. Ahora bien, si yo tomo esa libertad y la excedo, eso es libertinaje. El joven tiene libertad de disfrutar la vida y de esparcirse. Ahora, el joven no tiene libertad de, para disfrutar la vida y esparcirse, tener, por ejemplo, que obstruir la vía pública o llenar un lugar de expendio de alcohol que no tiene parqueo, que está ilegal en ese sentido, llenar las aceras y los contenes a tal punto que para cruzar en un vehículo hay que pitar bocina o casi chocar a un grupo de ellos. Entonces, eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces, vemos que la sociedad ha mal enfocado el aspecto de la juventud y ha creado valores que realmente no son valores. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, de la música, yo escucho personas justificando, no, porque esa es la expresión del joven de hoy que se está manifestando en una forma de protesta. Dice, ¿contra qué está protestando en esa canción? O sea, esa canción que habla del sexo explícito, que menciona los órganos sexuales, ¿contra qué está protestando? ¿Qué realidad social él está procurando cambiar con un asunto morboso, vulgar y plebe? O sea, yo no lo entiendo. Entonces me dicen, no, es una manera de él protestar en contra de un sistema opresor. No me salga usted con cuento, por Dios. Exactamente, sí. Con eso tratan como de
dispersar la idea del error en el que están. Y qué bueno que tú tocas eso, porque precisamente la música es uno de los aspectos que ha ido calando negativamente en el joven, sobre todo música cuando me refiero a géneros como el dembow, géneros, por ejemplo, como el trap, que muchos dicen que el trap es un género que es un trapo, sí, ¿verdad? Un trapo. Pero, por ejemplo, el trap, si analizamos las letras, y esa es una canción que está en apogeo en los jóvenes, vemos que, como tú dices, habla de sexo explícito, habla de armas, habla de drogas. De manera clara. Y no solo la música, si nos enfocamos en los videos, es peor todavía, porque cuando tú escuchas la música, bueno, quizás eso te deja a ti la mente abierta a la imaginación, pero cuando tú ves los videos de muchos de esos artistas del trap, tú ves hasta elementos pornográficos, no tan solo de manera verbal, sino también de manera ya visual. Entonces, esa música violenta lo que genera es más violencia y crea una sociedad desde el punto de vista de la juventud totalmente calcomida en cuanto a lo que realmente debe ser un joven. Porque hoy en día tenemos jóvenes que están más llenos de trap, más llenos de música urbana, que para mí la música urbana lo que es bulla y ruido, independientemente de lo que el radio escucha pueda creer que es la música urbana. Pero sin embargo, hoy en día tenemos jóvenes que están más enfocados en eso y te cantan una canción, porque yo lo he comprobado, jóvenes que saben más de trap, que saben más de elementos que están dentro de la música trap, que de las clases, que de una asignatura. Esos cantantes son sus ídolos sí. a imitar, son sus paradigmas. Sin embargo, fíjate que muchos de esos cantantes urbanos, que en su mayoría son jóvenes, son personas que promueven antivalores, porque son personas, por ejemplo, algunos han caído presos por porte ilegal de armas, otros han caído presos por asuntos de drogas. Violencia intrafamiliar. Correcto, otros han caído presos por asuntos de narcóticos también, entonces. Mira, ahí vi un tal sujeto, vi un video de ese señor que se ha hecho viral, en un pleito le lanzaron un botellazo, unos dicen que le dieron, otros que no, pero... Y tú le preguntas a la mayoría de esos cantantes hasta qué nivel de educación, de escolaridad llegaron, pero no saben ni hablar. Bueno, precisamente yo en una ocasión hice ese ejercicio, hace unos 3 años, con un grupo de estudiantes en el centro donde laboro, y precisamente eso que tú dices a mí me sorprendió, porque aunque yo tenía la sospecha, pero lo comprobé. Por lo menos los artistas que en ese entonces estaban pegados, como uno dice, ídolos de la juventud en ese momento, yo mandé a los jóvenes, a los estudiantes míos, a que investigaran la procedencia de esos artistas, el grado de escolaridad y aportes sustanciales a la sociedad, pero desde el punto de vista de lo bueno. Y yo me sorprendí. Ellos buscaron 7, y el que mayor grado académico tenía de esos 7, había dejado los estudios en un segundo de bachillerato. O sea, fíjate entonces que el ídolo de la juventud es una persona que no es ni bachiller, que no tiene nada de cultura general en su corazón ni en su mente, una persona que promueve el vicio, porque fíjate que cada uno de esos artistas urbanos, yo le digo artistas porque así que le llaman, pero para mí no lo son, esos artistas urbanos lo que promueven son los antivalores, los vicios, y las fiestas de ellos se llenan a un nivel, a un grado sumo, realmente, y el alcohol que se vende, y es bueno que los radioescuchas sepan esto también, porque lo investigué así a raíz del tema de hoy. Parece mentira que una fiesta de un artista urbano, aunque haya salido ayer, se llena más, vende más bebidas alcohólicas, y las entradas se agotan primero que las de un artista, por ejemplo un merenguero, un bachatero, que ya tenga años en el mercado. Pero hay un asuntito más preocupante. ¿Cuánto cuesta una guitarra eléctrica, un bajo? ¿Cuánto cuesta el piano o no piano? Porque esos instrumentos no se llaman piano, son workstations, son estaciones de trabajo donde tú tienes varios instrumentos y puedes combinar. ¿Con qué ese señor compró? Miren, señores, la mayoría, no, porque yo no he hecho una estadística y no voy a mentir, pero muchos de esos muchachos son costeados por el narcotráfico, sí, y utilizan sus fiestas para lavado de dinero. Mucha gente que entra a fiestas de esas van de balde
y después al otro día están reportando que hubo tantas entradas, pagan impuestos, pero lavaron, la mitad de las entradas fueron regaladas. Pero mira, hay un asuntito que a mí me preocupa. Uno cuando va a tratar estos temas crea un cuestionario como guía, pero hay algo que a mí me preocupa y es la juventud cristiana que quiere imitar eso e introducirlo en las iglesias. Para mí eso es preocupante. Sí. Realmente se ha visto un amor hacia el mundo y precisamente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de eso. No tan solo al joven, pero en este caso nos vamos a centrar en el joven, porque el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y agrega inclusive que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que no es cristiano, en pocas palabras. Entonces, es preocupante, sí, cómo los jóvenes cristianos hoy en día absorben los elementos del mundo, los hacen formar parte de su estilo de vida y lo llevan inclusive a las cosas que hacen en la iglesia. Por ejemplo, a tal punto que si vemos un músico cristiano, bueno, el músico cristiano hoy en día quiere imitar al músico del mundo. Se quiere peinar como el del mundo, se quiere hacer el corte de pelo del mundo, quiere vestirse como el del mundo, quiere utilizar los ritmos del mundo, porque Satanás, así como a muchos adultos... El problema es que quiere ganar como el del mundo. Exactamente. Entonces, el joven cristiano no ha entendido lo que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, que su reino, hablando del reino de Cristo, su reino no era de este mundo. O sea, el joven cristiano debe entender que la vida que debe llevar como joven no debe ser apegado al modelo del joven del mundo, sino que debe ser distante a ese modelo, porque la gente no entiende el significado de la palabra santo, es diferente. Exactamente. Alguien que ha sido llamado fuera porque Dios lo ha hecho diferente. Y en ese sentido, amado, precisamente el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Juan dice, aunque habla de los padres también, pero específicamente dice: os escribo a vosotros jóvenes, y da 3 características. Hay una que se repite en el 14, pero en el 14 da 3 características. Dice: porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno, y la palabra de Dios mora en vosotros. O sea, dando por sentado de que el joven cristiano debe tener esas 3 características en medio de un mundo, como yo le hablaba a un grupo de jóvenes, posmoderno, porque el mundo en el que vivimos, sobre todo al joven cristiano, es que bombardea. Porque, por ejemplo, una persona que sea cuarentón, cincuentón, sesentón, y no es minimizando esas edades, pero es más difícil que ciertos elementos del mundo penetren a su vida, aún no sea cristiano. Por ejemplo, este asunto de la ideología de género es muy difícil en comparación con el joven o el adolescente. Es muy difícil que a una persona, por ejemplo, de 60 años, esas ideologías le penetren. Al contrario. Exactamente, esa persona las repele. Pero a un joven, estos asuntos ideológicos precisamente son diseñados para ellos. No es para ni siquiera para personas de mi edad. Todas estas ideologías y estas cosas que el mundo está ofreciendo son para niños y adolescentes, sí, que serán los jóvenes adultos, los adultos y los envejecientes del mañana. Entonces, Dios declara precisamente a través del apóstol Juan en ese versículo, en Primera de Juan 2:14, que el joven es fuerte, pero no físicamente aquí. A lo que se refiere es fuerte desde el punto de vista espiritual. Sí. Vence al maligno y la palabra de Dios mora en él. Pero si tenemos un joven cristiano en este aspecto, vacío de la palabra de Dios, débil espiritualmente, y que no venza a Satanás, sino todo lo contrario, el mundo va a ganar terreno en él. Hay algo que quiero aclarar a los oyentes. El cuadro es oscuro. Ahora, no estamos diciendo que todos los jóvenes son así, andan con antivalores, son negativos. Pero es una tendencia que hay, que la juventud en sentido general, gracias a Dios por las excepciones, pero la excepción es para mostrar precisamente que existe la regla. Ahora, nosotros hemos pintado este cuadro, hemos visto algunas diferencias entre el joven ya de años atrás y el joven hoy. Ahora, ¿cuáles retos, para ir ya, porque el tiempo va avanzando,
¿cuáles son los retos que tiene el joven? Sí, voy a comenzar por un reto que yo pienso que todo joven, sobre todo que no es cristiano, tiene, y que realmente debe de afrontarlo con responsabilidad. Y parto de un versículo, y es precisamente de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 1, un versículo muy conocido. Ese versículo comienza con un verbo, dice acuérdate, el verbo acordar. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Yo pienso que el primer reto que tiene la juventud de nuestro país, la juventud a nivel mundial, es acordarse de Dios, acordarse del Creador, tomar en cuenta a Dios en su vida. Y sobre todo para el arrepentimiento, pero aún no sea para arrepentirse, que lo mejor es hacerlo, claro está, pero aún no sea para arrepentirse, el joven debe tomar en cuenta a Dios, saber que existe, saber que la misma existencia de él como joven o de ella como joven depende de Dios, pero sobre todo arrepentirse y convertirse. Ese es el primer reto. Y después de ese, pienso que otro reto también que tiene la juventud hoy en día, y que lamentablemente muchos jóvenes que han tenido papeles protagónicos en la sociedad se han encargado de destruir, otro reto es precisamente que el joven tiene que aprender a ser diferente. No es verdad que todo lo que hace la mayoría de los jóvenes es lo bueno. Y me explico aquí. No todo lo que hace la mayoría es lo correcto. Puede ser que algo que haga la mayoría sí lo sea. Pero los jóvenes, sobre todo el adolescente, por asunto de la presión de grupo, el deseo de ser aceptado en un grupo, cae en la trampa de que lo que hace todo el mundo o lo que hace la mayoría es bueno, sin filtrar eso que hace esa persona o grupo de personas. Entonces, el joven tiene que aprender a ser diferente. Y ese es un reto porque nosotros tenemos una sociedad donde se guía por lo que hacen los muchos. Uh-huh. Entonces, el joven tiene que ser diferente, entender que aquellos parámetros que jóvenes han marcado desde el punto de vista de los antivalores, desde el punto de vista de la pérdida de ideologías buenas, ese joven tiene que resarcirlo, ese joven tiene que hacerlo bien. Y te pongo un ejemplo a todos, que tiene que ver con la patria. Cuando la Sociedad Secreta La Trinitaria se fundó, los fundadores del momento, ¿qué etapa de la vida estaban viviendo? Interesante, que mucha gente no medita, cree que ya tenían canas. Eran jóvenes. De hecho, me decía una maestra de ciencias sociales, que respeto mucho porque domina mucho su área, que Ramón Matías Mella se dice que su edad estaba alrededor de los 22 o 23 años. En el momento cuando Juan Pablo Duarte lo busca para el asunto de la Trinitaria y todo lo que tenía que ver con la independencia nacional. O sea, podemos decir, y que no se vea que es de una manera insultante, pero como decimos popularmente, eran muchachos. O sea, los que fundaron nuestra patria en sus inicios eran muchachos. Cuando Juan Pablo Duarte, por ejemplo, viajó a España, viajó a Estados Unidos y se encontró con un panorama totalmente diferente al nuestro aquí, que era un panorama esclavizante, era un muchacho. Sí. Y los ideales de Juan Pablo Duarte, de libertad, de una sociedad libre e independiente de toda potencia extranjera, fueron siendo muchachos. Entonces, él, en el tiempo, en la generación que le tocó ser joven a Juan Pablo Duarte, fue diferente a los otros jóvenes que eran oprimidos, pero que no hicieron nada para buscar la libertad. No así hasta que Juan Pablo Duarte llega y ya sabemos el resto de la historia. Pero ese es un reto, a ser diferente. A que si fulano de tal o fulana de tal hizo tal o cual cosa mala, cayó preso porque lo hizo o murió porque lo hizo, bueno, pues yo lo voy a hacer diferente a como él lo hizo para aportar a la sociedad. Y aparte de ser diferente, pienso que otro reto también es establecer prioridades. Uh-huh. Yo sé que los jóvenes tienen muchos deseos,
Tener una buena escala de valores. Correcto, sobre todo aquel adolescente que se visualiza ya en cuarto de bachillerato, que pronto irá a la universidad, tiene muchas prioridades: trabajar, tener una familia, y son deseos legítimos. Ahora bien, el joven debe establecer las prioridades de aquellas cosas que realmente sí deben ser prioridades. Por ejemplo, para el joven debe ser una prioridad trabajar. Excelente eso. Pero a más que trabajar, una prioridad en el joven debe ser estudiar. Porque un empleo sin estudio, eso es realmente no desarrollarse ni como persona, ni como individuo en la sociedad, sino que el joven, y con esto termino, el joven que trabaja y que entra en familia, antes de estudiarse y tener una buena base académica, una buena base económica, lo que está creando lamentablemente es una sociedad que le dará continuidad a la pobreza en sentido general. La multiplica. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista con el ingeniero Rafael Antonio Silvestre acerca de el joven y la sociedad. Si tiene alguna palabra final. Sí. Bien breve, 30 segundos. Tengo 2 versículos para el que es cristiano y para el que no lo es. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 2 versículo 4, que dicho sea de paso, Tito era joven, era un pastor joven en una iglesia. O sea, que tiene que ver con el tema. El apóstol Pablo le dice a Tito: exhorto a los jóvenes a que sean prudentes. La prudencia debe ser una característica en todo joven, cristiano y no cristiano. Y finalmente, el ejemplo de Daniel, que también le tocó como joven enfrentar retos en Babilonia. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y era un muchacho. Era un muchacho. Él y sus amigos eran muchachos. Aproximadamente se dice que Daniel en ese entonces debía tener 17 años aproximadamente. Pero él como joven propuso no contaminarse. Así que joven que escucha, proponte en tu corazón no contaminarte ni con la música contaminada, ni con las malas amistades, ni con los vicios que se te van a ofrecer inclusive hasta de gratis, con nada que pueda corromper tu estilo de vida delante de Dios, tu estilo de vida moral y ético y familiar. Hay un aspecto que yo creo que debemos tratar la próxima, es consejos para los jóvenes que están incursionando en la política, porque yo creo que es muy necesario. Sí, ciertamente. Bueno, señores, les dejo con el himno final.